Hay historias que se escriben con talento, hay historias que se escriben con sacrificio y hay historias que se escriben con dolor. La historia de Karl Anthony Towns reúne las tres. Hoy es reconocido como una de las grandes estrellas de la NBA. Millones de fanáticos lo admiran. Miles de jóvenes sueñan con seguir sus pasos. Pero detrás de los aplausos, los contratos millonarios y las luces de los estadios, existe una historia humana que pocos conocen por completo. Una historia de identidad, de familia, de orgullo dominicano y de una pérdida que cambió su vida para siempre. Esta es la historia de Karl Anthony Towns, un rostro de Quisqueya que aprendió que la verdadera fortaleza no siempre se demuestra anotando puntos, sino encontrando razones para seguir adelante cuando el corazón está roto. Karl Anthony Towns nació el 15 de noviembre de 1995 en Edison, Nueva Jersey. Su padre, Karl Towns Sr., es estadounidense. Su madre, Jacqueline Cruz, era dominicana. Desde el primer día de su vida estuvo conectado a dos culturas distintas, pero hubo algo que siempre ocupó un lugar especial en su corazón: la República Dominicana. Su madre se encargó de transmitirle ese amor. Le hablaba de la isla, le hablaba de la comida dominicana, de las costumbres, de la familia, de la gente y de los valores que caracterizan al pueblo dominicano. Aunque creció en Estados Unidos, Karl nunca sintió que tenía que elegir entre una identidad y otra. Por el contrario, aprendió a abrazar ambas. Con el paso de los años, obtuvo también la nacionalidad dominicana y comenzó a representar con orgullo las raíces heredadas de su madre. Mucho antes de convertirse en una estrella de la NBA, era simplemente un niño apasionado por el deporte. Su padre era entrenador de baloncesto y tuvo una enorme influencia en su desarrollo. Desde muy pequeño aprendió disciplina, aprendió responsabilidad, aprendió que el talento por sí solo no era suficiente. Mientras otros niños jugaban por diversión, Karl entrenaba con una intensidad poco común para su edad. Y los resultados comenzaron a aparecer rápidamente. Su crecimiento físico era impresionante. Su habilidad también. Tenía tamaño, tenía coordinación, tenía inteligencia y tenía una ética de trabajo extraordinaria. Pronto comenzó a destacar entre los mejores jugadores jóvenes del país. Los entrenadores hablaban de él, los reclutadores lo observaban, y los especialistas empezaban a considerarlo uno de los prospectos más prometedores de su generación. Cada año parecía mejorar, cada año parecía estar más cerca de la NBA. Pero llegar a la cima nunca es fácil. Detrás de cada avance existían horas de entrenamiento, sacrificios familiares, momentos difíciles y una presión enorme. Porque cuando todos esperan grandes cosas de ti, cada paso se vuelve más exigente. Aún así, Karl siguió avanzando. Su siguiente destino fue la Universidad de Kentucky, uno de los programas más prestigiosos del baloncesto universitario. Allí compartió cancha con algunos de los mejores talentos jóvenes del país y volvió a demostrar que pertenecía a la élite. Su capacidad para dominar ambos lados de la cancha llamó la atención de toda la NBA. Anotaba, defendía, reboteaba y jugaba con una madurez poco común para alguien de su edad. No pasó mucho tiempo antes de que los expertos comenzaran a decir algo que parecía increíble. Karl Anthony Towns tenía posibilidades reales de convertirse en la primera selección del draft. Y así ocurrió. Llegó la noche del draft de 2015, una noche que cambiaría su vida para siempre. Cuando el comisionado anunció su nombre como la primera selección global, el sueño se hizo realidad. Los Minnesota Timberwolves lo eligieron con el primer pick del draft. La emoción era inmensa. Su familia celebraba, sus amigos celebraban, y muchos dominicanos celebraban junto a él, porque uno de los nuestros acababa de conquistar el escenario más importante del baloncesto mundial. La transición a la NBA fue impresionante. Desde su primera temporada dejó claro que estaba preparado. Ganó el premio al novato del año de manera unánime, algo que muy pocos jugadores consiguen. Y aquello fue apenas el comienzo. Con el paso de las temporadas, se convirtió en una de las principales figuras de la liga. Llegaron los juegos de estrellas, llegaron los reconocimientos, llegaron los contratos millonarios y llegaron los elogios. Todo parecía marchar perfectamente, pero la vida tenía preparada una prueba mucho más difícil que cualquier partido de baloncesto. En 2020, el mundo entero se vio sacudido por la pandemia.
Millones de familias fueron afectadas, y la familia Towns no fue la excepción. Su madre, Jacqueline Cruz, enfermó gravemente. Durante semanas luchó por su vida. Carl seguía cada noticia con angustia, esperando una recuperación, aferrándose a la esperanza. Pero llegó el día que ningún hijo quiere vivir. Jacqueline Cruz falleció. El golpe fue devastador. No solo perdió a su madre, perdió a su mejor amiga, a su guía, a la mujer que siempre creyó en él, a la mujer que le enseñó a sentirse orgulloso de sus raíces dominicanas. Durante mucho tiempo, el dolor fue inmenso. Hubo momentos donde simplemente intentaba comprender lo ocurrido, momentos donde el baloncesto parecía no importar, momentos donde la tristeza parecía imposible de superar. Pero incluso en medio de la oscuridad, encontró una razón para continuar. Honrar la memoria de su madre, seguir adelante por ella, vivir una vida que la hiciera sentir orgullosa. Poco a poco regresó a las canchas. Poco a poco recuperó la sonrisa. Poco a poco volvió a competir. Y aunque las heridas nunca desaparecen por completo, aprendió a convivir con ellas. Cada partido adquirió un significado diferente. Cada victoria tenía un valor especial, porque ahora jugaba también por Jacqueline, por la mujer que había sido una parte fundamental de todo lo que era. Los años continuaron pasando. Carl siguió consolidándose como una de las figuras más importantes de la NBA, pero su legado comenzó a ir mucho más allá del deporte. Su historia inspiró a personas que enfrentaban pérdidas, inspiró a jóvenes dominicanos, inspiró a quienes creían que era imposible levantarse después de una tragedia, porque Carl demostró algo importante, que la grandeza no se mide únicamente por los logros, también se mide por la capacidad de resistir, por la capacidad de seguir adelante, y por la capacidad de transformar el dolor en motivación. Hoy sigue siendo una de las caras más reconocidas del baloncesto mundial, pero también sigue siendo aquel hijo orgulloso de sus raíces dominicanas, aquel joven que aprendió a amar dos culturas, y aquel hombre que encontró fuerzas para continuar cuando la vida le arrebató a una de las personas más importantes de su existencia. Esta fue la historia de Karl Anthony Towns, una historia de talento, una historia de identidad, una historia de dolor y superación, y la historia de un rostro de Quisqueya que sigue llevando el nombre de la República Dominicana a lo más alto del deporte mundial. Y así llegamos al final de esta historia, porque detrás de cada figura pública existe una vida llena de desafíos, sacrificios y lecciones que merecen ser contadas. En Rostros de Quisqueya creemos que cada historia ayuda a entender quiénes somos como pueblo y por qué debemos sentirnos orgullosos de quienes representan nuestras raíces alrededor del mundo. Si te gustó este video, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué personaje dominicano te gustaría ver en un próximo episodio? Suscríbete y acompáñanos en este recorrido por las historias que forman parte de nuestra identidad.